Hola, bienvenidos a esta cápsula que a partir de hoy vamos a tener en este su programa favorito. ¿Qué vamos a hacer en esta cápsula? Vamos a hablar de cosas muy divertidas, de cosas que tienen que ver con la cultura pop, que tienen que ver con las historietas y que tienen que ver con las caricaturas. Este que les habla, Roberto Cota Briseño. Quizás algunos de ustedes me recuerdan, me han visto por ahí, soy el creador de La Choya Atómica, me dedico a hacer historietas, pero sobre todo soy un fan de historietas, cultura pop y caricaturas. Hoy vamos a hablar de una serie, una caricatura que marcó a toda una generación, entre los cuales me incluyo, y esta es nada menos que los Thundercats. Los Thundercats marcaron definitivamente esa generación que vivíamos a mediados de los 80s, eh, con un estilo diferente, algo que no se había visto en televisión hasta entonces. Y hoy vamos a desmenuzar un poquito cuál fue la clave del éxito de los Thundercats y vamos a hablar un poquito de qué se trataba para los más jóvenes. Los Thundercats fueron creados por Ted Wolf, quien es el mismo creador de los Halcones Galácticos y de los Tigres del Mar. Por eso tal vez si han visto el intro sobre todo de los Thundercats, se van a dar cuenta que es muy parecido al intro de los Halcones Galácticos, en cierta forma. Y también es muy parecido a los Tigres del Mar o los Tiger Sharks. Los Tiger Sharks fueron transmitidos en Televisión Azteca, cuando Televisión Azteca todavía ni siquiera se llamaba así, cuando era Imevisión. Estamos hablando del año 1985 más o menos, fue cuando se estrenaron los Thundercats. Y los Thundercats duraron 4 años, una serie que duró transmitiéndose 4 años y produciéndose durante 4 años, hasta 1989. Su creador, Ted Wolf, tenía una productora que en ese entonces se llamaba Rankin Bass Productions. ¿Qué sucedió? Que con el paso del tiempo, Rankin Bass Productions terminó convirtiéndose en una filial y parte de Warner Brothers. Es por eso que Warner Brothers tiene los derechos de los personajes, eh, tanto de los Thundercats, los Halcones Galácticos, los Tiger Sharks y muchos otros personajes y series de televisión. Los Thundercats narraban las historias de unos seres humanoides, felino-humanoides, quienes escaparon de un planeta que se llamaba Tondera, que estaba en esos momentos en una especie de guerra civil. Esos Thundercats, que eran una raza de nobles, pero a la vez guerreros, escaparon en una nave con motivos pues de preservar su especie, escapar de la guerra y encontrar un mejor lugar para vivir. Ellos llevaban un destino totalmente diferente al que llegaron. Terminan llegando a un planeta que solamente se le conoce como el tercer planeta, que curiosamente es muy parecido a la Tierra, pero eso vamos a hablar más adelante. Eh, pero ¿qué sucede? Resulta que en el camino la nave es averiada y por eso terminan llegando a un destino totalmente diferente. Y sus miembros, los miembros de esa nave eran Leonó, Yaga, Pantro, Tigro, Chitara, Felino y Felina y Snarf. Eh, Yaga, que era el más sabio de ese entonces, del grupo, y el más anciano también, se ofrece como voluntario para pilotar la nave y pues sabían que su destino iba a tardar tiempo, ¿no? Para que pudieran llegar. Y pues el resto de los Thundercats se meten en una especie de cámara criogénica y pues todo iba bien hasta que la cámara criogénica del que era el heredero, el que iba a ser el líder de los Thundercats, que es Leonó, se daña por una cuestión ahí, y esa cámara criogénica permite que de cierta manera Leonó crezca hasta convertirse en un adulto en ese lapso de tiempo en el que viajan hasta llegar al tercer planeta. En ese lapso, Yaga fallece, pero después lo seguimos viendo como una especie de fantasma que en un principio solamente Leonó puede ver, y con el paso de la serie después los demás Thundercats lo pueden ver. Eh, entonces llegan al tercer planeta donde se encuentran con un enemigo que es muy parecido a una momia egipcia que vive en una pirámide, que es obviamente una referencia obligada al antiguo Egipto, de ahí a que posteriormente se especule que el planeta al que llegaron los Thundercats en realidad es el planeta Tierra, pero en un futuro. Estamos hablando de ciencia ficción. Eh, los miembros de los Thundercats, obviamente Leonó estaba basado en un león, Chitara estaba basada en una chita o en un guepardo, por lo cual tenía super velocidad, pero además era como una especie de consejera, era como la voz de la razón en el equipo. Pantro
era el jefe mecánico, era el guerrero con más experiencia, y además era ingeniero y era el piloto de las naves que tenían los Thundercats. Obviamente su nombre hace referencia a pues una pantera. Tigro, que era el arquitecto y científico del grupo, él construye el cubil felino, que termina convirtiéndose en la base de los Thundercats, referente al animal, al tigre. Felino y felina, que eran los más jóvenes, que se supone que eran de la misma edad de Leonó, pero pues ellos no sufrieron esa avería en su cámara criogénica y ellos quedaron en la edad en la que deberían. Ellos tenían una serie de artefactos que podían usar como explosivos y otras cosas, una especie de bolitas que lanzaban, y también tenían unas tablas espaciales que eran lo más cool que podía haber en ese entonces. Y bueno, pues también estaba Snarf, que era la nana o el protector de Leonó, que más bien servía como tío preocupón la mayoría de las veces, ¿no? Eh, Cuando llegan entonces a este planeta se enfrentan o se encuentran con que hay esta persona que es el que rige el planeta, que es Mumra, y es uno de los villanos más icónicos, yo creo, de todos los tiempos. Todos los que vivimos en esa generación sabemos quién es Mumra y le temíamos a Mumra, no en su fase inicial, que era un cuerpo muy enclenque, sino cuando se transformaba, y esa frase mítica de antiguos espíritus del mal, donde él pedía energía y fuerza a una especie de seres, de tótems, que también recuerdan mucho a la cultura egipcia, y le otorgaban poderes y lo convertían en un ser superpoderoso. Eh, Además de Mumra, que era el enemigo principal de los Thundercats, pues también se encuentran con que ellos eh, trajeron enemigos de Tondera que los estuvieron siguiendo, y aparecen los mutantes que estaban compuestos por Reptilio, Mandriloc, Chacalon y Buitro, que eran los que los venían persiguiendo, ¿no? También encuentran aliados, también encuentran amigos en este tercer planeta, y después, con el paso de la serie, pues también están los otros Thundercats, más bien los Tonderianos, que aparecen después, porque había una división de clases entre los Thundercats, que eran estos que llegaron primero, de los que habíamos estado hablando, y los Tonderianos, que se supone que eran como una clase más baja, pero no por ello eran menos capaces, ¿no? Estaba Linkso, que era un personaje que obviamente estaba basado en un lince, pero su característica era que era ciego, y además pues era un guerrero experto, ¿no? Estaba Bengalí, que obviamente estaba basado en un tigre de Bengala, y poseía un arma que se llamaba el martillo de Tondera, ¿no? Que era, le daba gran ventaja. Y estaba Pumara, que obviamente estaba basada en un puma, y era una especie de sanadora, de médico y sanadora. Hablando de armas, ahorita que decía del martillo de Tondera, y que ya repasamos las armas de los cachorros de Felino y Felina, pues es imposible no hablar de la espada del augurio, ¿no? La espada del augurio, que era el arma máxima que tenían los Thundercats, y que obviamente Leon no era quien la poseía y quien la podía usar. La espada del augurio venía acompañada de una garra, de la garra felina, que también hacía las veces de arma y de escudo de defensa para Leonó. La espada del augurio, como decía su frase característica, permitía ver más allá de lo evidente, permitía ver a través del tiempo a veces y del espacio, podía ver lo que sucedía en otros lugares, y también servía como llamado a las armas, ¿no? El mítico grito de los Thundercats, o del grito que hacía Leonó, eh, y que proyectaba la espada del augurio, proyectaba una luz en el cielo con el escudo de los Thundercats, lo que significaba un llamado a la batalla, ¿no? O que la ayuda de los demás Thundercats era necesaria. Eh, bueno, los Thundercats gozaron de un éxito inigualable en aquellos tiempos. Los Halcones Galácticos, es imposible no hablar junto a los Thundercats de los Halcones Galácticos. También tuvieron éxito, pero tal vez los Thundercats fueron mucho más exitosos que ellos. Y obviamente que los Tiger Sharks, que ya hemos mencionado también. Eh, Curiosidades de los Thundercats. En los cómics, hay cómics de los Thundercats a partir del año 2000, cuando Wildstorm, que es una filial de Warner, eh, retomó la historia de los Thundercats y empezó a hacer cómics con estos personajes, aunque estos cómics son considerados fuera de la historia original. Como dicen los fans, son no canónicos, no son parte de la historia. Eh, Son un poco más maduros, son un poco con temáticas, perdón, un poco más fuertes, pero son disfrutables igual. Si pueden encontrarlos en su tienda de cómics favoritas, si los pueden encontrar en internet,
échenles un ojo porque son buenos, están hechos por buenos artistas y son historias bien escritas. Eh, en el caso de los Thundercats en la televisión, en el 2011 se hizo una serie nueva, una actualización de los Thundercats, pero no funcionó muy bien, solamente duró unos pocos episodios y después ya se ha perdido en el limbo. Se ha hablado desde hace mucho tiempo de una película de los Thundercats, una película de live action, pero también ha estado en el limbo, no hay nada claro, se filtraron por ahí en internet unos diseños de personajes, se filtraron unos diseños de producción que nadie confirmó si eran reales o no, pero bueno, sigue ahí, sigue el proyecto en el limbo, nadie sabe qué va a suceder. Y otra curiosidad que no quería despedirme sin mencionarla es si la voz de Leo no les parece icónica y les parece conocida tal vez, es porque por lo menos en la primera temporada en español, en el doblaje en español, la persona que hace la voz de Leono es Víctor Trujillo. Víctor Trujillo es, todos lo conocemos mejor como Broso, y él fue el encargado de dar voz a Leono en esa primera temporada. Es una de las curiosidades de los Thundercats en español. Por hoy lo vamos a dejar ahí, por hoy vamos a dejar lo de los Thundercats. Si tienen sugerencias de temas, por favor no duden en contactar al programa y vamos a seguir hablando de cultura pop, vamos a seguir hablando de cómics y de cartoons o caricaturas o series de televisión. Y les recuerdo también que les quiero agradecer el espacio y pues bueno, nos encontramos la próxima semana para seguir hablando de muchas más cosas de estas y no me quiero ir sin felicitar a mis compañeros, amigos. Hace unos días se celebró el Día del Orgullo Friki, que engloba a todos los que somos fans de historietas, ciencia ficción, cómics y series de televisión, todo lo que tenga que ver mayormente con cultura pop. Eh, Así que pues felicidades a todos y espero que los festejos sigan todavía por ahí. Por hoy yo me voy a despedir, nos vemos la próxima semana y estaremos en contacto muy pronto. Chao.